Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el economista Pedro Franque. El bloque anterior, para quienes nos siguen, ha sido lo que siempre hacemos acá, pues el análisis de nuestra desgracia, el pesimismo total. Somos inviables, no tenemos salida. Ahora vamos a ver las alternativas que podemos tener, porque para eso ha venido Pedro Franque a Arequipa, para participar en este foro que se desarrolla mañana en la UTP a las 6 de la tarde. ¿Qué alternativas hay ante todo este panorama tan negro, tan deprimente? Mira, por un lado no creo que el panorama sea tan deprimente, no seamos tan pesimistas, ¿no? En Arequipa sí, en Arequipa en calidad de vida sí, realmente sí. Bueno. Cada día se deteriora más, ¿no? Bueno, desde el punto de vista económico, una primera alternativa tiene que ver para mí con lo que el gobierno ha llamado diversificación productiva, que hay que tomárselo en serio, ¿no? Nuevos negocios en otras áreas, ¿no? Yo creo que Arequipa tiene una gran oportunidad en el turismo. Creo que tiene un montón de atractivos en la ciudad y alrededor de la ciudad que podrían tener mucho más turistas. Yo creo que tienen atractivos tienen opciones en la agricultura, ¿no? No solamente necesariamente con nuevas irrigaciones, sino con tecnificar y mejorar la producción, lo que hay que tienen, ¿no? Con la industria, vincular a la agricultura y a otra, por ejemplo, lácteos, ¿por qué no podría haber una industria láctea más desarrollada? O lanas y textiles, ¿por qué no podría haber una industria textil más desarrollada? ¿No? O industria más avanzada de consumo, digamos, ¿no? Que yo creo que también tiene posibilidades acá, ¿no? Entonces yo creo que hay una diversificación productiva que puede incluir varias cosas. Y luego está todo el tema de los servicios, ¿no? Las ciudades grandes hoy en el mundo son ciudades de servicios. Por ejemplo, educación. Universidad, educación superior, conocimientos, innovación, ¿no? Ciencia, es un tema en el cual ya Arequipa está bien posicionada, es una ciudad grande, tiene varias universidades, tiene una trayectoria de ser un centro de conocimiento en el Perú, digamos, ¿no es cierto?, de investigación, de discusión, probablemente fuera de Lima, de los centros de discusión y conocimiento más avanzados del Perú. Entonces yo creo que ahí Arequipa tiene una posibilidad de convertirse en un centro de educación y conocimientos que vaya más allá de Arequipa. ¿Me explico? Que sea un centro, digamos, macrorregional, ¿no es cierto? Que alcance todo el sur, ¿no? Y yo creo que el Perú necesita mucho esto porque tenemos mucho de nuestra biodiversidad y de nuestra diversidad cultural poco aprovechada, ¿no? Toda nuestra geografía andina, biodiversidad andina, en la costa mismo, todo nuestro patrimonio cultural, arqueológico, que podríamos ponerlo en valor, digamos, ¿no? En el Perú ahorita están viniendo 2 millones, 3 millones de turistas, a México van 50 millones de turistas al año, ¿no? Y bueno, es verdad que hay cosas con las cuales va a ser muy difícil competir con México, porque queda al costado de Estados Unidos y tiene muchos años. Pero podríamos tener mucho más turistas, y no podemos seguir atrayendo turistas sobre la base de Machu Picchu, porque Machu Picchu, si seguimos metiéndole turistas a Machu Picchu, se va a destrozar, hermano. Ya, tenemos que tener otros turistas, pero ya, hermano, no sé, que vean Machu Picchu del aire, que estén un ratito en Machu Picchu y 3 semanas en el resto del Perú, no sé, tenemos que atraerlos a otro lado. Es otra forma, ¿no? El modelo monoproductor turístico, que yo digo que es así, yo creo que el turismo en Machu Picchu es un poco como una mina. Es una actividad extractiva. Es verdad, o sea, porque es como la sobreexplotación de tu recurso, ¿no? Con un monopolio que es el gran hotel y la línea de tren que te cobran una cosa que realmente es un abuso, una exageración. Hasta la línea del tren acepto, porque hay unos pasajes baratos. Las combis, esa mafia que nunca nadie la pudo parar. La subida a la subida. Que es la más cara del planeta. Efectivamente. Y que pagan y que dicen, pero nadie le pone el cascabel al gato. Pero eso está bien, son proyectos, son buenas intenciones y todo, pero hay algunas limitaciones, ¿no es cierto? Y el tema del centralismo. Estaba pensando en el Cusco, por ejemplo, en la diversidad cultural y cómo afecta, digamos, la mentalidad, no sé, no quiero decir limeña, pero es el centralismo, o sea, es Lima. Recordaba cómo, por ejemplo, hasta hace poco, el Instituto de Camélidos Sudamericanos tenía su sede, secretaria, gerente, guachimán, vigilante, oficinas, y los gastos en Lima, que no creo que tenga muchos camélidos sudamericanos. Y pienso también como la sede de Petroperú, con toda su mafia, con masajistas, según denuncia un semanario, de 180,000 dólares, ¿por qué no está en Talada, en la selva, donde está, el petróleo, ¿no? Sí, o en Iquitos, como tú dices. Y en el caso del turismo... ¿Y los camellos sudamericanos dónde los pondrías? En Arequipa.
O en Cusco, en Puno, ¿no? No, se refería a Puno, que está más pobre, el equipo de repente no, además Puno tiene más, ¿no? O Ayacucho, quizás el instituto, no lo sé, ¿no? O el Ministerio de Turismo, la Dirección General, el Viceministerio de Turismo. ¿Por qué el Viceministerio de Turismo no puede estar en Cusco? O en Arequipa, ¿no? Aunque tal vez mejor que no esté en Cusco, porque van a llevar más turistas al Cusco y a Machu Picchu. Mejor que lo pongamos en otro lado, en Cuela, peruano, no sé, en Chachapoyas. Sí, el turismo debería ser bien limitado también, a mi entender, porque es cierto, los turistas hasta cierto punto, claro, dejan plata, son servicios, pero esa actitud también hacia el turista, qué negativa, ¿no? Porque cuando uno ingresa, por ejemplo, no sé, a Brasil o a Chile, lo primero que encuentra es impuesto de solidaridad. Claro. La banderita de Canadá, de Estados Unidos y no sé dónde más. Y los obliga a los visitantes a que paguen lo mismo que se les cobra por la visa. En Brasil, ¿no? Me parece una gran cosa, me parece Chile genial. También, y es una asunto, por otra, ¿no? Y es un asunto de dignidad. Claro. Pero acá uno plantea esto y el felipillaje vinculado al turismo sale que van a afectar el turismo, que se van a ir. Es una tontería. O sea, ¿tú crees que un turista no va a venir al Perú porque le cobran $50? No, y sabiendo que su país los cobra, además. Tú sabes que hay muchos países, yo en realidad tuve la oportunidad de viajar a Egipto hace un par de años, ¿no? Quería conocer, qué sé yo, ¿no? Entonces, visa de turista en Egipto, cuesta $50, hermano. ¿Y en qué consiste el trámite de la visa de Egipto? Paga los $50 y le repiten la visa, hermano. Listo. Yo me di el trabajo de ir a la embajada, no sé qué, por gusto, hermano. Tú llegas a Egipto, en el momento que atravieses la frontera, visas acá, ventanilla, $50, toma, pase señor. Claro. Listo. Es un buen punto, y es lógico. ¿Y tú crees que la gente va a dejar de ir a conocer las pirámides, a conocer porque por $50? Sí, pues te cuesta 10 veces más o 20 veces más. Pero digo, pero la mentalidad de acá, pues de las agencias que saltaron, que no podemos cobrar eso, porque tenemos que ser competitivos e irse a otros destinos. Entonces siempre recalamos en lo mismo, más o menos esas actitudes y todo. Es un problema central de educación, ¿de qué? Educación se da, pues, ¿no? Bueno, yo creo que hay un tema de educación, hay un tema de como configuración política, digamos, ¿no es cierto? O sea, algo cultural, ya, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con la historia, digamos, ¿cierto? Esta cosa tú dices los felipillos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Nuestra propia historia de independencia y de tradición republicana es una historia en la cual no tenemos, pues, un momento de afirmación nacional, salvo Velasco, que tuvo un montón de defectos y duró poco, ¿no? Pero tú piensas, no sé, comparas con, no sé, Chile, y Chile tuvo pues una construcción de su Estado Nacional en 1830. Claro, comenzó con Portales, Uruguay comenzó con Artigas. Efectivamente. Ellos han construido sobre la base de su Estado. México invadida por un ejército extranjero, ¿quién resiste? Un indígena, Benito Juárez, ¿no es cierto? Pero ¿no es cierto? Los derrota, ¿no? O sea, desde su fuerza indígena derrotan un ejército invasor, eso te da una información nacional. No solo eso, y desde la quema de naves de Cortés. Claro, eso viene. Pero eso creo que está encarnado, pues más, eso es lo que hace pensar, si con nuestra diversidad cultural nos hace viables, se hace viable una unidad nacional. Me acuerdo que había un antropólogo, Kotler era, que hablaba un tiempo mucho sobre la identidad nacional y los perfiles de la identidad nacional, los diferentes grupos. Él era en esa época optimista, ahora lo veo siempre pesimista, renegó, ya como que tiró la toalla y se aprendió. Se ha vuelto más ácido. Y se ha vuelto monotemático, con la corrida parece Vargas Llosa, con el tema de Fujimori. Entonces ya ni siquiera desde la publicación de los textos, no se ha avanzado tampoco en ese análisis, ¿o sí? Yo creo que poco. Bueno, poco. Se ha avanzado en otra dirección, ¿no? Que es efectivamente un poquito más de reconocimiento de la diversidad, ¿no? Hace como 30 años, digamos, algo así, en la época de Velasco, era más una afirmación de identidad. Claro. Y no se reconocía mucho la gran diversidad cultural que hay en el Perú, ¿no? Y creo que hoy se reconoce la diversidad, pero tenemos que ver cómo esa diversidad también se convierte en identidad, ¿no? Como no es fragmentación, sino que somos unidos en lo diverso, digamos, ¿no es cierto? Que es como una tendencia universal, digamos. Velasco significó un cambio espectacular en lo social, definitivamente. O sea, aun cuando ahora lo cuestionan, que la reforma agraria y otros temas, pero en el aspecto social significó un avance. Yo recuerdo cómo era el Perú pre-Velasco, al menos en Arequipa, la gente que llegaba de la sierra, cómo era tratada, la marginación, ¿no? Velasco, claro, económicamente no habrá sido muy exitoso, digamos, según los parámetros actuales, pero en otros términos sí. Le pido que hagamos una pausa, por favor.